Ok, empecemos, ya estamos 16, ok. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya inicié a grabar, ok. Bueno, miren, el día de ayer vimos lo que tiene que ver con verificación de supuestos del modelo. Ok, decíamos que son tres para verificar, ¿no es cierto? Tres supuestos. Normalidad, varianza constante y la independencia. Para hacer, ¿no es cierto? Para verificar, generalmente se trabajaba no con los datos, sino con los residuos. Los residuos eran la respuesta observada menos la respuesta predicha, que es la media que nosotros obtenemos del tratamiento. Ok, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo, el número 264 menos la media, que es 256.7 para el tratamiento A, nos da 7.33. Es decir, puedo calcular todos los supuestos, ¿no es cierto? Es decir, la de distribución normal, independencia, residuos, son en base a esos elementos. Ok, para eso decía que hay pruebas gráficas que son sencillas, pero no son exactas. Así que a veces cuando hay, ¿no es cierto?, un poco de confusión, es mejor utilizar las pruebas analíticas. Así que es importante por la subjetividad de ver. Entonces, es importante que nosotros trabajemos. El supuesto de normalidad, decíamos que hay dos elementos gráficos. Chicos, ya respecto a esto, ¿no es cierto?, tenemos que ir viendo aquí. Sí, yo cambié los datos de ayer, pero parece que no he grabado. Déjame ver, espérate un ratito. Si hay otra clase. 16, a ver, déjame ver un ratito. Fecha de modificación. Sí, es esta. Ok. Sí, yo modifiqué los datos. Ok, es esta. Ya está en el aula virtual, yo cambié uno. El primero es una prueba en un papel logarítmico. ¿Qué tiene el papel logarítmico? No, tiene una escala lineal y otra logarítmica. En X es lineal y en Y logarítmica. Entonces, tú calculabas de esos datos, pares de datos, en base a eso, y tratas de establecer si hay, ¿no es cierto?, es una recta. Para tener mayor exactitud puedes utilizar, ¿no es cierto?, un análisis de regresión, que si es un valor, yo creo que mayor que 0,70, yo creo que puedes determinar que hay normalidad. Después veíamos la prueba de normalidad en papel ordinario, en cualquier papel donde el eje X y el eje Y tiene, ¿no es cierto?, las escalas normales que nosotros lo hacemos, ¿no?, en la medición. Entonces, podemos utilizar respecto a eso. Entonces, podemos trabajar. Entonces, aquí tenía que graficar, ¿no es cierto? ¿Cuál graficabas? Graficabas el valor del residuo en X, ¿no es cierto? El residuo que ya sabes cómo calcular, y el valor del distributivo, ¿no es cierto? Si ustedes quieren ver ejemplo, ¿no es cierto? ¿Tienen ahí las tablas? ¿Tienen ahí las tablas? ¿Tienen a mano? ¿Tienen a mano? Sí, profe. Me dicen, no les escucho. ¿Tienen las tablas? Sí, Ya. A ver, mira, ¿te recuerdas que yo les mandé a sacar unas copias en la página 30, en la página 31 o en la 32? Hay distribución inversa. Entonces, si ustedes van, ¿no es cierto? Ustedes van a la página 30, en la página 30, busquen el valor de 0.028. 0.028. Quiero que se vayan ahí en la página 30. Exactamente pueden buscar el valor de la probabilidad. El valor de la probabilidad que es 0.208. ¿En qué valor está estimado? Sí,
Hay un valor aproximado que está ahí. Si no hay exacto, hay que interpolar, pero encontremos ahí. Es para indicarles cómo usar esta tabla. A ver, déjenme ver. Hay un parecido, nomás un similar. Ya. A ver, para los que no tienen ahí, déjenme ver un ratito. Ya. Les envié ahí, déjenme ver un ratito, déjenme un ratito, para que vean exactamente. ¿Cuál es el valor? Dime, mientras voy viendo ahí. Con 0.2018 sale menos 2.05. Ya. Déjame ver ahí un ratito, déjame ver. Mira, para los que, déjame ver, solo para que ustedes vean ahí. Sí, ayer no les indiqué, pero hoy día, mira, si tengo las tablas de ahí, dije, voy a ver cómo se ve la distribución respecto a eso. Ya, a ver, ya. Aquí están viendo, ¿verdad? Sí están viendo la tabla. ¿Ok? Sí están viendo, ¿verdad? Miren, para el valor 0. ¿En dónde nos ubicamos? A ver, dime más o menos, 00208. Nos ubicamos aquí, ¿no? En este lugar, ¿cierto? Ahí estaríamos viendo. Para 0.2068 es menos 204. Tendría que interpolar. ¿Y cuál es el valor que tenemos nosotros? ¿Cuál es el valor que nosotros hemos buscado? Mira, mira, menos 2.0368. Ok, entonces pueden ir a ver en esta tabla, miren, todos los valores. Entonces buscan en la columna que no está negrilla, es la probabilidad que ven y en el otro pueden calcular. Ok, ese es el cálculo de la distribución de probabilidades. Entonces tienen ahí respecto a eso. Listo, eso es lo que creo que me faltó ayer. Aquí entonces, yo grafico, ¿no es cierto?, en un papel normal, los residuos y estos valores de ZI. ¿Y qué hago? Lo mismo. Trato de buscar, ¿no es cierto?, si fuera o no una recta. Miren, aquí yo he hecho un ajuste y me da un R de 0.86, que es que determina la normalidad. Ok, listo. Entonces, eso es lo que teníamos que ir viendo. Íbamos viendo en eso. Si no, íbamos a Shapiro-Wills. Shapiro-Wills, esta es la fórmula de Shapiro-Wills que ustedes encuentran en el libro de investigación de análisis de experimentos. Shapiro-Wills, vimos el método de cálculo, cambié en verdad la varianza estaba calculada y salió mi valor de 0.86884, que ayer vimos. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, si el valor de W, el que yo calculo, es menor que el valor de la tabla, en este caso era 0.916, se determina que ha sido una población normal. Caso contrario, ¿no es cierto? Si el valor es mayor, el de T, que el de la tabla, los datos no son normales. Ok, es esta decisión respecto a eso. Ustedes sí van a encontrar tal vez adaptaciones de Shapiro-Wills u otros, donde al revés de la toma de decisiones sea, si el valor de W es mayor que el de tabla, se determina que es normal. En este caso es si es menor. Ya está corregido respecto a eso. Ok,
Listo. Después vimos varianzas homogéneas. ¿Qué decíamos que gráficamente es una corneta o un embudo? ¿Qué se grafica? Las medias o los predichos y los residuos. Y voy viendo si no hay esa forma de embudo, de corneta, ¿no es cierto?, respecto a eso. Esa es la forma que nosotros vemos. También puedo graficar, ¿no es cierto?, el tratamiento y los residuos. Son dos formas que yo tengo que ver. Si no, yo iba a trabajar con Bartlett. Aquí yo hablaba, ¿no?, que es importante que el mejor tratamiento también tiene que ser el de menor dispersión. Ahí es una buena decisión. Eso creo que hablábamos ayer. Y luego hablábamos de Bartlett, ¿no? Bartlett, los cálculos que nosotros teníamos aquí respecto a Q. Calculamos Q respecto a la varianza, ¿no es cierto?, respecto a acá. Entonces, los valores de Q lo calculábamos en base a las varianzas que nosotros tenemos, en base a logaritmos y la ecuación teníamos que ver. Aquí también, bueno, ayer había un pequeño error, ¿no es cierto?, de 5.5, ¿no es cierto? Aquí esto que nosotros veíamos, aquí sí falta todavía, ¿no es cierto? Aquí es un quinto, ¿no? Es un quinto, ¿no es cierto? Es igual a 4/5. Ya hecha esa ecuación, ya está bien hecho los cálculos, me sale el valor de 7.463. El valor. Entonces, como 7,463. Y voy a la tabla, ¿no es cierto? Iba a la tabla de chi cuadrado con 0,3 y 3, ¿no es cierto? Y encontraba el valor de 7.815, entonces determino yo, ¿no es cierto?, si se cumple eso, que los tratamientos tienen la misma varianza. Los tratamientos tienen la misma varianza. Entonces, es importante estas decisiones que nosotros tenemos. Por eso creo que les puse aquí. Se rechaza HO cuando XO es más grande que el de tabla. O sea, cuando el valor es más grande, ¿no es cierto?, significa que no son varianzas homogéneas. Como en este caso, nuestro valor es menor al de tablas, se aceptan los tratamientos que son con la misma varianza. ¿Sí? Entonces, aquí estaban los cálculos que nosotros vimos respecto a ayer y está ya arreglado en las diapositivas que están en su aula virtual, bajarán las nuevas y vi esos, sí, son pequeños detalles, sí, pero que es importante para que estudien y no tengan diferencia. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Un pequeño resumen de lo de ayer, no sé. ¿Hasta aquí alguna pregunta, no sé, respecto a estos temas? ¿No? Bueno, continúo. Entonces, una vez que decíamos, el tercer elemento es la independencia. Entonces, ¿qué era el supuesto de independencia? ¿No es cierto? La determinación de los residuos versus ¿cuál? El orden de corrida. Es importante que nosotros vayamos viendo. Entonces, tenemos el orden de corrida. Entonces, por eso es importante, les digo, generalmente en los experimentos, claro que tienes que hacer, no vale, ejemplo, si haces un experimento con 10 grados de temperatura, otro con 20 y otro con 30, no vas a hacer primero los con 10, los con 20, con los 30. Entonces, no sé, un día harás aleatoriamente 3 con 10, 3 con 20 y otros 4 con 30. Entonces, tú tienes que ir cambiando, no vale la hora. Entonces, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, ¿qué decía? Mira, si hay un patrón, déjame ver aquí, ya, si hay un patrón no aleatorio, ¿no es cierto?, se evidencia, ¿no es cierto?, se detecta una tendencia, un patrón claramente definido, como este, por ejemplo, ¿no es cierto?, respecto, diríamos que hay, que no hay independencia. Ejemplo, no, mira, si fueran todos estos, A, después comienzan los B, después los C, suponiendo que es así. Digamos que yo estoy comparando, ¿se recuerdan el ejemplo que les daba? Una rueda para ver el desgaste de una suela de un zapato. Ejemplo, ¿no es cierto? Si yo hago los primeros, los A, ejemplo, mira, los A, ellos van a tener más desgaste.
Después, como la lija ya se va desgastando, hago los B. Y después hago los C, que van a tener, y los D van a tener más desgaste. Entonces, fíjense ahí, ¿va a haber independencia? No, pues. Entonces, es importante respecto a eso. O también, mira, ¿no es cierto? Como vemos, un orden aleatorio. Lo que nosotros buscamos es aleatoriedad respecto a acá. Entonces, la gráfica, esa es la que nos ayuda. Orden de corrida y tenemos, ¿no es cierto?, los valores de los residuos. Y vemos, ¿no es cierto?, que no haya un patrón aleatorio respecto a esto. Entonces, el comportamiento, ¿no es cierto?, dentro de una banda, ¿no es cierto?, tenemos que ir viendo los supuestos respecto a eso. ¿Sí? Entonces, la prueba. Ahora, si el gráfico no me convence, yo tengo que trabajar, ¿no? A veces las conclusiones no son sólidas respecto a eso, entonces yo tengo que trabajar. ¿Y cuál es la prueba? Durbin-Watson, ¿no es cierto? Esta me ayuda, ¿no es cierto?, a detectar patrones de correlación entre los datos. Ok, entonces, Rho es el parámetro que representa la correlación entre residuos consecutivos que son correlacionales. Y la hipótesis, ¿no es cierto?, sería, mira, ¿no es cierto?, hay correlación entre los residuos, y la otra, ¿no es cierto?, no existe, es mayor la correlación, o sea, no existiría correlación entre los residuos. Entonces, es importante entonces que nosotros para eso tenemos el estadístico de prueba de Durbin-Watson, que es la sumatoria, ustedes van a ver, de los residuos. Se trabaja prácticamente con residuos respecto a esto. Y aquí hay 3 reglas. Así que en la tabla de Durbin-Watson habrá 3 valores, que son los de, ¿no es cierto?, que son los de, hay 2 valores, el de DL y el de U. Si mi valor de D es menor que el valor de DL que se ve en tabla, ya vamos a ir viendo, se rechaza HO. Si el valor de D es mayor que DU, no se rechaza HO. Y si mi valor está entre los 2 valores de tabla, no hay decisión. Es decir, no puedo tomar una decisión, tendría que hacer alguna otra prueba. Esto se lee en las tablas de Durbin-Watson, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en el, ¿no es cierto?, un libro tenemos en la página, en la 8. ¿Dónde está Durbin-Watson? Ya vamos a ir revisando, ¿no es cierto?, que está al último del libro, una página en la 38 y en la 39. Son las 2 últimas que dice estadístico de Durbin-Watson, puntos críticos, e igual, ¿no?, distribución del Durbin-Watson para alfa 0.05. Ok, eso vamos a utilizar respecto a esto. Listo, en un ejemplo, mira, tengo los residuos, tengo el orden aleatorio. Ok, ¿qué pueden ver ahí? Mira, yo he graficado, ¿qué pueden ver ahí? Les pregunto y respondo. ¿Hay un orden aleatorio? ¿Hay como que hubiera ahí algún patrón definido, no? Recuerden que el patrón es así, o hay algo así. ¿Qué ven ustedes? ¿Me pueden decir? Sí, se ve como un patrón definido, pero como ¿Un más o patrón menos como la definido? hoja de la A ver, siguiente. espérate, yo voy a unir, espérame un ratito. Voy a ver un ratito, a ver. A ver, mira, aquí está el A, aquí está el B, aquí está el C, aquí está el D, luego me voy por acá, luego vengo, mira, así, mira, así, perdón, así, así. A ver, ¿hay un orden definido? Es No, que hay parecen más unas variables. tablas. No, no es cierto, no hay, pues no es cierto, aunque la gráfica me ve. Yo a lo menos no le veo. Así que yo, en principio,
en principio diría yo que sí se cumple con el efecto de independencia, ¿no es cierto? Diría sí se cumple. Entonces, respecto a eso. Entonces, yo diría. Ahora, vamos a ver Durbin-Watson. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Mira, ¿no es cierto? Vamos a ir calculando la ecuación. ¿Qué me dice el primer valor? Entonces, yo tengo que sacar el valor primero, ¿no es cierto? De 18, 17. Vamos viendo, ¿qué me dice? El valor de EI le reste del valor de EI menos 1, o sea, del siguiente. 733 menos 1083, ¿cuánto da? ¿Cuánto me da? A ver, vayamos viendo ahí. Menos 10.84. Ya, menos 10.84. A ver, no. 733 menos 10.83 menos 10.83. Ah, le entendí mal. Claro, es menos, recuérdate. Sí, o sea, mira, lo que estoy haciendo ahí es 18.16. 733 menos 10.83. El segundo valor sería el de abajo, sería menos 10.83 menos 250. ¿Cuánto sería? ¿Sí está bien 833? Menos 833. Sí, está bien. Y continúo así hasta el último que yo tengo. ¿Ok? Listo, entonces tendríamos eso. Ahora, ¿de dónde sale 330? Es este valor elevado al cuadrado. 18.17 elevado al cuadrado, menos 833 elevado al cuadrado, menos 12 elevado al cuadrado. Entonces, vayan comprobando algunos valores. Y necesito otra fila. Entonces, este valor está acá y necesito ahora el valor de EI al cuadrado. Entonces, tengo que ver 733 al cuadrado, 53.78. 1083 al cuadrado, 117. ¿Ok? Y voy llenando esta tabla respecto a Durbin-Watson. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Listo. A ver, déjame ver. Listo. Entonces, ahí está, mira, los cálculos de dónde salen están ahí, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La suma, abajo, ustedes ven, tengo que sumar las dos filas. Y nada más, miren. Entonces, sumo las dos filas y saco mi coeficiente del 2.16. Ok. Entonces, ¿no es cierto? Lo que ya me quedaría a mí es tomar la decisión, ¿no es cierto? Si D es menor que DL, se rechaza HO. Si D es mayor que DU, no se rechaza HO. Si el valor, no hay una decisión y tendría que utilizar otra prueba. Así que, mira, voy a la tabla con alfa 0.05, pueden ir a la tabla número, a la última 39, ¿no es cierto? Con el valor de 24, el valor de 24 y el valor, ¿no es cierto?,
Pueden ver ahí, sí, si ustedes quieren, ¿no es cierto? O en la página 38, que es la misma tabla, el valor de 24 y K. ¿Qué dice que es K? El número menos el término independiente, ¿no es cierto? El número de... ¿Cuántos teníamos ahí? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos tratamientos teníamos, chicos? ¿Cuántos eran? 4. 4. Menos 1, entonces tienes que irte, pones en la fila 3, ¿sí? A ver, déjame ver si está aquí. Mira, te pones en la fila 3, ¿sí? Fila 3 por los tratamientos y 24 porque es el número, y tienes los dos valores, 1.10 y 1.66. En el caso de la tabla que tenemos ahí está un poco 1.10.1 y 1.65.6. Bueno, aquí está más aproximado. ¿Ok? Listo. Entonces, ya esta es la tabla, van acá. ¿Qué es lo que pasa con el valor? De 2.16. Vamos acá. A ver, 2.16, este valor es menor que 1.10. D es menor que 1.10. ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Entonces, de esto descartamos. D es mayor que 1.66. Aquí, D No. es mayor que DU. D es mayor que DU. No. 2.16 es mayor que 1.66. Sí. No. Sí, pues, claro, 2.16 es mayor que 1.66, pues. Es decir, Sí. se cumple esto y no se rechaza HO, es decir, los datos son independientes. DL, el valor de 2.16 está entre 1.10 y 1.66. No. No, entonces mira, entonces se tomó la decisión. Como ven, no es muy complicado y tenemos que ir trabajando con esto. Entonces se determinó a través del Durbin-Watson que los datos, ¿no es cierto? Los residuos de los datos son independientes. Es decir, se cumple con aleatoriedad. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces aquí está la tabla respecto a eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, continuamos. La última partecita de esto es importante. A ver, la elección del tamaño de la muestra. ¿Qué decíamos que la muestra? Aquí, miren, esta ecuación que nos ayuda es para determinar, ¿no es cierto?, el número de corridas por tratamiento. Si tengo 16 tratamientos y tengo 2 corridas, el número total será 32. Pero decíamos que puede ser el mínimo 5 y a veces hasta 30. Entonces, era importante. ¿Por qué dependía eso? Dependía de la variabilidad, ¿no es cierto?, respecto a las respuestas. Entonces, para calcular esto, hay una pequeña ecuación, ¿no es cierto?, que nosotros busquemos y que es de fácil uso. Esta ecuación, ¿qué es lo que trata? ¿Cuáles componentes tenemos? Entonces, la ecuación es 2t alfa medios n menos k al cuadrado, sí, por la
variabilidad, ¿no es cierto?, a través de la desviación estándar al cuadrado, y una diferencia de t es un cálculo pequeñito, ¿no es cierto?, de la variabilidad que puede haber entre ellos. Ejemplo, en este método de ensamble estábamos nosotros midiendo en minutos. Y ahora digo, yo quiero detectar 2 minutos. Entonces, ¿qué ingresa aquí como datos? ¿No es cierto? K, que no es cierto, que sería, déjame ver ahí, K, el número de métodos, N, el número de pruebas que pienso realizar, y de T, la diferencia que quiero detectar. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con temperatura y la diferencia es 10 grados centígrados. Puedo estar trabajando con mediciones y la diferencia es 2 centímetros. Y también yo tengo que trabajar con la variabilidad que yo espero tener en este. Entonces es importante que tú vayas tomando estos datos respecto a eso. Y lo único que se hace es aplicar, ¿no es cierto?, la ecuación. 2, una constante, el valor de t que sale de las tablas de confianza, ¿no es cierto?, en base al valor. El valor de la varianza que nosotros tenemos y el valor, ¿no es cierto?, de esa diferencia que queremos detectar. Entonces, aquí un cálculo, un ejemplo, ha salido 5.1. Ok, y hago mi pregunta ahí. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5 y 6? Si 5.1 está más cerca de 5 que de 6. ¿Por qué creen que ustedes deben utilizar 6 como muestra? ¿Por qué debemos de abarcar ese 0.1 para no tener un error? Claro, si utilizas 5, ¿qué pasa? No estaríamos considerando el 0.1 que está... La estadística te ha determinado que n es 5.1. Si utilizas 5, no es la muestra mínima que te recomiendan. O sea, ahí ese punto 1, en verdad. Si utilizas 6, estás tomando seguridad, sí. Entonces, mira, en vez de hacer 5 mediciones en cada tratamiento, aquí tú utilizas. Sí, me parece que es una fórmula muy buena. Lo que sí es importante, mira, muy rápidamente tienes el K, ¿no es cierto?, que es el número de métodos, el número de pruebas, y la diferencia, sí, eso puedes tú ver, ¿no es cierto?, cuando comiences a hacer unas prepruebas o tu efecto preexperimental. O quizás, ¿no es cierto?, ya tú tengas algo en la teoría que te dé, ¿no es cierto?, ejemplo, ¿no es cierto? Si tú estás utilizando un insecticida y te dice que, mira, que los insectos han comenzado a morirse con 10 miligramos y totalmente ya se murieron con 30 miligramos, entonces tú tendrás que ver tus niveles y ver la diferencia esa que quieres medir. Entonces, no sé, ver los tratamientos, una medida, no sé, en mililitros o en mililitros, sí, unos 5, unos 7. Entonces, respecto a eso. Ok, entonces, esta era la clase de la semana, sí, 16, ¿no es cierto?, lo que llevo respecto a verificación de supuestos. Para cerrar, tenemos pruebas de normalidad en papel normal, no, aquí es en papel logarítmico y en papel ordinario, ¿no es cierto?, el normal sería. La prueba analítica, Shapiro-Wills, varianzas constantes, la prueba gráfica, el factor o los predichos versus los residuos, y la prueba analítica Bartlett. En cambio, en independencia, la prueba gráfica es el orden de corridas versus los residuos, y la prueba analítica, Durbin-Watson. Y la elección del tamaño de la muestra. Para cerrar esta clase, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, yo les decía que ahora, ¿no es cierto?, me toca a mí, en los 5 ejercicios, ¿no es cierto?, hacer los supuestos de estos. Entonces, les decía que utilicen al menos uno. Ejemplo, en un ejercicio voy a utilizar para normalidad un gráfico normal, en el otro un gráfico logarítmico y en el otro voy a utilizar
la prueba Shapiro-Wills. Listo. Entonces, eso es lo que yo quiero que vayan utilizando y vayan realizando sus ejercicios. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, parece que esté entendido todo eso. Me parece bien. Bueno, vamos a ir viendo unas cuestiones respecto al diseño. Vamos viendo al diseño factorial. Vamos a ir viendo hasta dónde alcancemos. Ok, vamos a ver el diseño factorial y el diseño con dos factores. Ok, tenemos el factor A y el factor B, ¿no es cierto? Es importante que nosotros tenemos ahí. ¿Se recuerda que hicimos en bloque? Nosotros hicimos en bloque, hicimos cuadro latino, greco-latino, donde trabajamos un factor y 3 de bloque. Vamos a ir viendo la diferencia respecto a esto. ¿Qué es un diseño factorial? Combinación de dos o más diseños simples donde se manipula simultáneamente dos o más variables independientes o factores. Ok, 10 grados, 100 RPM. 20 grados, 200 RPM. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Los factores pueden ser cualitativos, como máquinas, tipo de material, operadores, o cuantitativos, como temperatura, humedad, velocidad, presión, todo lo que yo pueda medir. Cuando yo hago cuando yo uno los niveles de cada factor, del 1 y el 2, esa se llama una matriz de diseño o arreglo factorial. Y es el conjunto de tratamientos que pueda formarse considerando todas las combinaciones de los factores. Por la cantidad de factores de tratamiento también se denominan diseño de tratamientos por tratamientos, ¿no es cierto? Si se simboliza A por B, A por B por C, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, A por B puede ser, ¿no es cierto? Máquinas versus temperatura, o también, ¿no es cierto? Aquí puede ser máquinas, temperatura y humedad. Cuando nosotros veamos 2 cuadrados, ¿no es cierto? ¿De qué se trataría? Se trataría de un estudio de dos factores con dos niveles. Si veo 2 a la 3, ¿de qué se trataría? A ver, díganme ustedes. Si veo ¿de qué se trataría? ¿Cuántos factores y cuántos niveles? Si Dos les factores y 3 niveles. 2 factores con 3 niveles cada uno. Ejemplo, ¿no es cierto? Puede haber temperatura, 10, 20 y 30 grados. Y presión y velocidad, 10, 20 y 30 RPM. Ok, y tenemos diseño, ¿no es cierto? Puedo tener 3K, es decir, 3 factores, 4K, 4 factores, y se siguen haciendo más complejos estos elementos. Entonces, mira, cuando los factores actúan a más de 2 niveles, ¿no es cierto? Cuando la cantidad del factor es variable, el diseño se representa, ¿no es cierto? Cuando la cantidad del factor es variable. Ejemplo, mira, ¿qué tendría un 2 por 3? ¿Qué sería un 2 por 3? ¿Qué representaría eso?
¿Qué sería? Un factor con 2 niveles y otro factor con 3 niveles. O aquí, por ejemplo, sería 2 factores. El primero con 3 niveles y el segundo con 4. ¿Ok? También existen no balanceados y o balanceados. ¿Se recuerdan qué eran los balanceados? ¿Me pueden decir? ¿Se recuerdan qué me pueden decir los balanceados o no? ¿Qué eran cuando hay balanceado? No tenían el mismo número de tratamientos. ¿No es cierto? No tenían el mismo número de corridas en un tratamiento, o no realizabas en eso. En eso hablábamos, ¿no? Que no, en un tratamiento, ¿no es cierto? Tenías 3 pruebas y en el otro 4. Entonces, en eso. Porque si hablamos aquí, esta es la matriz, miren, esta es una matriz que tenemos, ¿no es cierto? Una matriz donde tenemos un factor A, que es profundidad, y el factor B, que es velocidad. El factor profundidad tiene 1, 2, 3, 4 niveles, y el factor velocidad tiene 1, 2, 3 niveles. Entonces, este estudio es 2 por 3 y por 4, ¿cierto? Donde tendríamos eso. Un diseño factorial completo es, ejemplo, un tratamiento sería 0,20 de velocidad y 0,15 de profundidad. Ese sería un tratamiento. ¿Cuántos tratamientos tendría? Les pregunto. ¿Cuántos tratamientos tendría en este diseño 2 factorial? ¿Cuántos 4. tratamientos? ¿Cuántos? 4. 12. Ok. Cuando yo haga en mi experimento y corra todos esos 12 tratamientos, estoy hablando de un diseño factorial completo. Es decir, probé todas las opciones respecto a eso. Entonces, es importante cuando, ¿no es cierto? Cuando tú no ejecutas, ejemplo, no ejecutaste este tratamiento. ¿Cuál es este? 21 de profundidad y 25 de velocidad. No hiciste este tratamiento, se llama diseño factorial incompleto o fraccionado. Entonces, una cosa es balanceado, porque balanceado yo diría, aquí puedo tener 3 pruebas, aquí hice 4, aquí 3, aquí hice 4. Mira, eso es desbalanceado porque no está, ¿no es cierto? No he completado todas las corridas en un tratamiento. Pero en cambio, si no hice un tratamiento, ¿no es cierto? Una combinación de tratamientos es un diseño fraccionado. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok, el diseño factorial, ¿no es cierto? Mira, generalmente yo hago, hay una numeración para hacer el análisis gráfico, generalmente. Vamos a poner, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo. Aquí, 10 grados de temperatura, 20 grados de temperatura. Aquí, 5 RPM, aquí 10 RPM. Ok, entonces, yo puedo poner aquí -1 y 1. Y aquí puedo poner igual, -1 y 1. Mi tratamiento, -1, perdón, aquí es 1. Mi tratamiento, -1 y -1 sería 10 grados y 5 RPM. Ok, y ahí yo tendría que ver cuál es la respuesta. Yeah. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta tabla. Ok. ¿Qué puedo aquí hacer? Mira, yo aquí que he tenido. El rendimiento dice, tenemos un proceso de fermentación. La respuesta es, ¿no es cierto? 28, 41, 63. Ok. Entonces, A,
es la levadura tipo 1, B, A1 es la levadura, ¿no es cierto?, que es por -1, A2 es la levadura considerada por 1. B1, la temperatura, ¿no es cierto?, menor, y B2, la temperatura mayor. Entonces, ¿qué tendría aquí en este experimento? Tendría 22 grados y 30 grados, que sería aquí, ¿no es cierto?, -1, aquí sería 1, y aquí tendría levadura tipo 1, que sería, y levadura tipo 2. Entonces, la 1 sería -1, y esta. ¿Ok? Entonces, ese es lo que nos está indicando. Ejemplo, ¿no es cierto? En -1 y -1, el resultado fue 28. En -1 y 1, ¿no es cierto?, ¿qué tendríamos ahí? ¿Cuál es el resultado del otro? En 31, ¿cuál es el valor? 63. Acá arriba, ¿cuáles serían los valores, chicos? En 22 grados y levadura 2, ¿cuánto es? 41. Y el otro sería 45. Ok, esa es la representación que nosotros tenemos que utiliza el diseño 2 factorial. Entonces, ahora ¿qué es lo que yo mido cuando hago un diseño factorial? El cambio observado en la variable debido al cambio del nivel en el factor. Entonces, yo tengo acá 22 grados y tengo 30 grados en temperatura. Entonces, yo quiero ver el cambio que hay, ¿no es cierto? El cambio que hay respecto a si yo manipulo la temperatura, ¿qué es lo que pasa con el rendimiento? O también, ¿qué pasa con la levadura ¿qué pasa con la levadura si yo, ¿no es cierto?, cambio el tipo de levadura? Entonces, eso es lo que me ve. Efectos de un factor. Ok. ¿Qué también ve? Los efectos principales. Es igual a la respuesta promedio observado en el nivel alto de un factor menos el promedio. Entonces, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí 22 grados y aquí tengo 30 grados, perdón, 22 y 30. Mira, y aquí tengo levadura 1 y levadura 2. Yo voy viendo los factores. ¿Qué es lo que pasa en 22 grados? En el factor más alto, acá arriba. Menos lo que falta en la temperatura, ¿no es cierto? Aquí sería menos lo que pasa en el factor más bajo. Eso es lo que hace la ANOVA, ¿no? Nos busca efectos de un factor, efectos principales, y lo que no hay, lo que no hubo, ¿en dónde? Lo que no hubo en el diseño de bloques. Los dos factores interactúan sobre la variable de respuesta. Esa es la diferencia que nosotros tenemos respecto a los elementos. Ejemplo, miren, justo aquí, efectos de un factor, ¿no? La levadura, como vamos viendo, ¿no es cierto? La levadura 1 tiene 28 de rendimiento, mira, la levadura, y cuando aumentamos, mira, la levadura 1, cuando aumentamos aumenta el rendimiento. La levadura 2 es 41, pero miren, 45 aumentamos muy poco, es decir, mayor variación en la levadura 1. Esos son los efectos que nosotros vemos. Y en cambio, ¿no es cierto? Mira el rendimiento, si nosotros analizamos desde este punto, ¿qué es lo que pasa ahí con la levadura 2? ¿No es cierto? A 22 grados, la levadura 2 tiene un mayor rendimiento, pero a 30 grados, la levadura 2 tiene un menor rendimiento respecto a eso. Entonces, mira, son los datos que nosotros tenemos. ¿Qué decíamos que es el efecto, no? Mira, lo que estábamos observando, ¿no? Arriba, el efecto de A. ¿Qué pasa en la levadura cuando es, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la temperatura cuando es la levadura 1? ¿Y qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en la levadura tipo 1 de acuerdo a la temperatura. Entonces nosotros vamos viendo los efectos principales.
Y arriba, ¿no es cierto? Al revés, mira, arriba al revés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? 30 grados. ¿Y qué es lo que pasa a 22 grados? El efecto de B. Entonces, eso es lo que nos hace la medición respecto a acá. Y el efecto el efecto de A, ¿no es cierto? Mira, ¿cuál es, no es cierto? 13, porque es la diferencia entre estos dos, y menos 18, porque es la diferencia entre estos dos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Esos son los efectos de interacción que nosotros tenemos. Entonces, es importante que nosotros veamos, ¿no? Se evidencien los efectos en función de A, en función de B, ¿no es cierto? Para evidenciar si hay interacción en esto. Entonces, mira, aquí hay los efectos principales. Vamos a graficar en este ejemplo. Los efectos principales, ¿no es cierto? Respecto, se aprecia aquí en esta figura que el efecto del factor E es mayor que de A, ¿no es cierto? Es decir, la temperatura afecta más, ¿no es cierto?, que el tipo de levadura. Y los efectos de interacción que también están graficados aquí, mira, nosotros podemos ir viendo, aquí es el gráfico, ¿no es cierto?, de interacción A por B, ¿no es cierto?, respecto a eso. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos tener? Mira, ya son datos reales. Entonces, vamos a ir a ver, ¿no es cierto?, el efecto de interacción. ¿Cómo está? Están cruzadas las gráficas. Entonces, yo puedo ir a unas tablas, ¿no es cierto? Yo puedo ir a estas tablas y veo ahí. Entonces, ¿a cuál se parece de ellos? ¿Al 1, al 2, al 3 o al 4? ¿A cuál se parece? A ver, regreso. ¿A cuál se parece este gráfico? Este gráfico, ¿a cuál se parece? ¿Al 1, al 2 o al 3 o al 4? No les escucho. ¿A cuál se parece? Este gráfico, ¿a cuál se parece de los de acá? Al 4. Entonces, ¿qué dice que hay? Interacción inversa. ¿Qué significa eso? Y como demuestro los datos, si tú aumentas la temperatura, el rendimiento baja. Eso es lo que me está demostrando. Y en cambio, mira, la interacción de A por B, este tipo de gráfico, ¿a cuál se parece? ¿Al 1, al 2, o al 3 o al 4? El 3. Al 3. Entonces, mira, también hay, ¿no es cierto?, una interacción negativa, ¿no es cierto? Igual, de acuerdo al tipo de levadura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la temperatura, ¿no es cierto? Afecta de manera negativa, es decir, ¿no es cierto? Cambia el tipo de levadura y la temperatura, ¿no es cierto? Y la temperatura afecta el rendimiento. Entonces, sí, estos gráficos nos dan, mira, los resultados. Este es el análisis que nosotros vemos, que podemos obtener y hacer el análisis respecto a los resultados. Sí, manualmente, ¿no? Los gráficos y ver respecto a la interacción. Sí, esta es la parte teórica respecto al diseño 2 factorial. ¿Cuáles las ventajas, no? ¿Qué nos permite? Estudiar el efecto individual y de interacción, lo que no ocurría con el diseño de bloques, ni el cuadro latino, ni el greco latino. Aquí nosotros tenemos interacción. ¿Qué más? Puedes, ¿no es cierto?, aumentar diseños compuestos. Aquí ya puedes utilizar algún factor para ir descartando. Entonces ya puedes ver si hay una interacción respecto, ¿no es cierto?, en eso. Entonces puedes tú utilizar. Como vemos los cálculos que vimos de ese gráfico, son pequeños gráficos que utilizan solo aritmética elemental. Entonces, ¿qué puedes probar? Entonces, no es nada complejo, ¿no es cierto?, la elaboración del análisis estadístico de los efectos de factor principales o de interacción. Y también no es complejo el cálculo del ANOVA, ¿no? El ANOVA.
Diseño de dos factores, vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos de este? Que es dos factores, ¿no es cierto? Que es dos factores con dos niveles. Entonces, ¿no es cierto? Podemos también, ¿no es cierto?, poder tomar en cuenta eso. Hablamos réplica, que es la corrida completa de un arreglo factorial, es decir, ¿no es cierto?, a 10 grados y 5 RPM, esa es una réplica. Es decir, yo si quiero tener 5 réplicas, tengo que tener las condiciones de 10 grados y 5 RPM. Eso es importante respecto a la parte. Dice que los diseños factoriales que involucran menos de 4 factores, por lo regular hay que replicar para tener la potencia necesaria de las pruebas estadísticas. Ok, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no es cierto?, una experimentación donde tengas que trabajar con 5 factores. O sea, yo tengo que preparar mi laboratorio, imagínate, 10 grados, 5 RPM, 20, ejemplo, humedad 10%. Mira, tanto, imagínate, y unir todos los factores, todos los niveles, y repetir así, ¿no es cierto? En ese caso ya sería con una sola medición, quizás lo que pueda hacer, ya no puedas replicar varias veces. Entonces dice, si utilizas 4 factores, por lo regular se recomienda que tú hagas. Ya una experimentación con 5 factores ya no da casi para hacer réplicas. Pues ya quizás el valor, porque tú imagínate un laboratorio donde tengas que preparar equipos, pH, presión, temperatura, humedad, mira, tantas cosas. Entonces, eso es lo que te recomienda respecto a eso. Entonces, como vemos, N réplicas no es el número total de corridas, que depende del número de tratamientos. Si recuerdan, digamos que nosotros vamos a hacer 5 corridas y tenemos, ¿no es cierto?, 3 niveles y 4 en el otro factor. Tenemos 12 por 5, 60 corridas totales hemos tenido que correr en ese experimento. Ok, entonces es importante que nosotros vayamos viendo. Un ejemplo factorial, 2 por 4 por 3. ¿Cuál sería 2 por 4 por 3? ¿Cuántos factores? 2. ¿Cuántos niveles va a tener el primero? ¿Cuántos niveles va a tener el primero? ¿El segundo? 3. 3. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Quiero estudiar el efecto en los acabados de la profundidad de corte de un metal y la velocidad de alimentación. Los factores son continuos y solo se puede trabajar en 4 y 3 niveles. Se decide correr un factorial completo, ya vimos que es un factorial completo, con 3 réplicas. Es decir, ¿cuántas corridas totales tendría? ¿Cuántas corridas totales tendría? Si tengo un factorial 4 por 3 con 3 réplicas, ¿cuántas tendría? 12. 4 por 3 es 12. Y por 3 réplicas sería 36. 36. ¿Ok? 36. 36. Entonces, vamos a ver. Al aleatorizar la 36 se obtienen los siguientes datos. Ok, aquí lo que he sumado es los datos de los 3. Ok, que puedo utilizar, puedo trabajar en este caso con eso, sumado respecto a eso. Ok, vamos a ir a hacer el cálculo respecto al, vamos a ir haciendo el cálculo respecto al análisis de ANOVA de estos dos factores. Ok, ¿qué es lo que necesitaba? Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto? Ya tengo estos datos, tengo 36 datos, tengo A profundidad con 4 niveles, tengo velocidad con 3 niveles, tengo 3 corridas en cada uno y el total es 36. ¿Sí?
He sumado, ejemplo, 198 es la suma de 74, 64 más 60. ¿Ok? Que es importante respecto a eso. La representación gráfica, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo aquí? Mira, la matriz que tenemos, ¿no es cierto? Que es 4 niveles, ¿no es cierto? En profundidad, 3 niveles en velocidad. Y aquí tenemos una matriz de 12 tratamientos que podemos ver. ¿Cuál es este tratamiento? 30 de velocidad y 0,15 de profundidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí. Listo. Vamos a ver. Ok. Ahora, el modelo estadístico aparece el siguiente. Ok. Tenemos la respuesta. Esta es la respuesta que vienen del nivel A y el nivel B. O sea, de los niveles I de A y J de B. Tenemos la media común de todos los datos de experimento. Tenemos el efecto debido al factor A. Tenemos el efecto, perdón, acá, debido al factor B y el efecto de interacción. Y el efecto de interacción de la combinación. Y además el error experimental que están en todos los modelos de ANOVA. Si ustedes ven la diferencia, se recuerdan, respecto al modelo de diseño de bloques, este elemento no hay. Esa es la diferencia entre el de bloques. Es decir, no se estudia el efecto de interacción entre los factores A y B. Solamente se estudia U, se estudia el efecto del factor A y del factor B del bloque, más el error. Entonces, hay 4 elementos nomás en ese modelo estadístico. ¿Ok? Listo. Entonces, pasemos, ¿no es cierto? Pasemos a, aquí son unas estimaciones, ¿no es cierto? Unas restricciones que tienes que ir cumpliendo. Listo. Eso tiene que ir viendo con el modelo. Ahora, yo aquí ya tengo 3 hipótesis de interés. Entonces, digo, el efecto de profundidad, ¿no es cierto? Como decir, no afecta, ¿no es cierto? No afecta el acabado. O el efecto de profundidad sí afecta el acabado. Yo también puedo ver, ¿no es cierto? El efecto A es del alfa que nosotros pusimos. El efecto de velocidad. El efecto de velocidad afecta el acabado de esa pieza o no. Y aquí viene una tercera, ¿no? Aquí viene una tercera, que es el efecto de la profundidad y la velocidad afectan el rendimiento. Entonces, es importante que nosotros veamos, aquí hay 3 hipótesis que nosotros tenemos que ver, tenemos que definir. ¿Ok? Entonces, es importante que veamos. Listo. Este es en el caso de un diseño de 2 factores. Pregunta de examen. ¿Cuántas hipótesis habría en un diseño 3 factorial? A ver, me van diciendo ahí. Opción A, opción B, opción D. A ver. ¿Cuántas hipótesis habría en un diseño factorial de
3. Un diseño de 3 factores, o factorial 3. ¿Cuántas hipótesis? Si tengo el factor A, el factor B y el factor C. Este sería 3 factores. ¿Cuántas hipótesis habría? Cinco. 5, dice. Opción A, 5. ¿Alguien más? ¿Alguien más me dice, por favor? 3. 3. Opción otra. Otra opción. Analicen. Ven ahí. Préstame. ¿Cuántas? ¿Cuántas dijiste, perdón? 3 creo yo. No te escuché. 5, 3, otro. 3. Bueno, dijeron. Y la segunda es ninguna, la última, ninguna de las anteriores. Ok. Nosotros vamos a tener el efecto de A. Una hipótesis. El hipótesis de B. El efecto de C. El efecto de A por B. El efecto de A por C. Y el efecto de A por D. Perdón, de B con C. Y tenemos el efecto de A, B y C. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 hipótesis en el caso de B. Entonces, imagínense un estudio con 5 factores. ¿Cuántas deberían tener? 5, más 5 combinaciones de 2, más 5 combinaciones de 3, más 5, más, no son 5. Combinación único, el factor único, 5 factores, combinaciones de 2, combinaciones de 3, combinación de 4 y el último de 5. Sería un chorro. Y esas sí son investigaciones mucho más reales. Dime. Yo pensé que era porque el diseño factorial 2 a la 3, no sería 6. Perdón, ¿qué me dijiste? O sea, las combinaciones, o sea, de las hipótesis no sería 2 a la 3, por ejemplo, o sea, sería 6 combinaciones. O estoy mal. No, te estaba hablando, ¿no es cierto? Ejemplo, no, es que ahí no tiene nada que ver si puede ser los niveles. Ejemplo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, sino tiene que ver con los factores. Entonces, vamos a poner, ¿no es cierto? Si fueran 4, el efecto de cada uno. Después tienes el efecto de AB y todos los que terminan por CD. Luego tendrías de ABC, ¿no es cierto? ABD y todos los que terminan. Y al último tendrías la hipótesis si A, B, C y D afectan. Entonces, mira, tienes aquí 6 más, aquí tienes 4 más, aquí puedes tener 1, entonces, y las 4 hipótesis más, tendrías unas 17 hipótesis. No depende de los niveles, porque A puede ser, ejemplo, 3 factores, B puede tener 4 niveles, perdón, C puede tener 2 y D puede tener 2. No depende de los niveles, sino depende de los factores. Ok, entonces, bueno, hoy día sí vamos a la NOVA, ¿no? Tenemos que... ¿Qué es lo que aparece aquí de nuevo? Mira, el efecto de A por B. Entonces, el mismo cálculo que nosotros tenemos que hacer respecto a esto. ¿Qué cambia aquí? Mira, el de A es igual que nosotros calculamos, el de B igual, ¿no es cierto? Que ya hemos calculado, ¿no es cierto? La suma de los cuadrados por el número de tratamientos, por el número de corridas que nosotros tenemos respecto a eso. Aquí, mira, aquí cambia que nosotros tenemos que restar en el de A por B
la suma de los cuadrados de A que calculaste y la suma de los cuadrados de B que nosotros calculamos. Y el total, ¿no es cierto? Como nosotros hemos calculado anteriormente. Entonces, respecto a esto. Ok. Entonces, nos vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular. Ah, y el error. ¿El error qué es? El total menos cuadrados de A, B y A por B. Sí, entonces vamos a ir viendo, saquen sus calculadoras y van a ir viendo respecto a esto. ¿Qué es lo primero que yo necesito? Estas sumas. ¿Ok? Entonces, yo necesito sumar respecto a eso. Si quieren ir comprobando, y esta suma de 3.396. ¿Quieren comprobar o no? ¿Dónde sale esta suma? Estos tres valores. ¿Dónde sale 979? De la suma de estos cuatro valores que pueden tomar en cuenta respecto a eso. Ok. ¿Quieren comprobar? ¿Quieren comprobar? ¿Ah? ¿Están haciendo o no? No les escucho. Parece que no hay nadie en la clase. Esa es la dificultad de la virtualidad. Bueno, si no, voy a continuar, ¿no? Respecto a esto. Ok, listo. Entonces, voy a calcular el primero. Ok. 763 al cuadrado, 808 al cuadrado, 881 al cuadrado y 944. ¿Cuántos valores utilicé para sumar? Miren, 1, 2 y 3. Es por eso 3. ¿Y el otro 3 cuál es? El número de corridas de cada uno. 3. Listo. El valor de 3.396, ustedes sabían, dividido para 4 por 3 por 3, que sería 36. 36 es el número total de corridas. Tengo el valor de 2.125. Igual yo calculo el DB. ¿Cuál es hoy día, no es cierto? Vamos a ver ahí el DB. ¿Cuánto es? 979, 1.701 y 1.200. Dividido para 4. ¿Por qué? Porque ¿cuántos valores tomé? 1, 2, 3, 4. Por 3, 2. Y el mismo valor que nosotros tenemos. Es decir, tengo un valor de 3.160. Y el otro valor tengo que calcular. Ok, ¿de dónde saco, no es cierto? Tengo que calcular 198 al cuadrado, más 220 al cuadrado, más 262 al cuadrado, más 332. Y divido para n que es el número de tratamientos, 3 que yo tengo ahí. Y así mismo, mira, menos el factor y menos el cuadrado de estos valores. ¿Cuál es mi valor? 557,07. ¿Ok? ¿Ok? Continúo. Entonces, ahora me toca el total. ¿Cuál era el total? ¿Se recuerdan? ¿Cómo calcular el total? Tengo que sumar todos los valores. Entonces, 74 al cuadrado. Apaguen un micrófono ahí. 64 al cuadrado más 60 al cuadrado hasta que yo llego a 107 al cuadrado. Es decir, los 36 valores tengo que yo calcular. Este es el valor de los 36. Menos, ya calculamos 3.196 al cuadrado sobre 36. Este es el valor que me da 6.532,02. Sí, comprobarán ahí ustedes respecto a eso. Recuérdense que tienen que resolver entre sus tareas, una, tienen que resolver
un ejercicio de ANOVA de 2 factores. ¿Ok? Entonces, ahora ya me voy a mi ANOVA, pues, ¿no es cierto? A mi tabla. Ah, el error. El error. El total que está aquí calculado, menos el de A, menos el de B y el de A por B. ¿Cuál es mi valor? 689. Entonces, tomo mi tabla. Mira, el total, 6.500, el error, 689, y voy calculando. Este ya calculé arriba, este ya calculamos arriba. En velocidad tenía 3, menos 1, 2 grados de libertad. Profundidad tenía 4, menos 1, 3. El A por B es 6, es 2 por 3. Y el error es 24, ¿no es cierto? Que tengo que calcular. 3 por 4, 12, y n menos 1, que es 3, ¿no? Así es. A por B y n menos 1. ¿Cuánto es aquí? 12 por 2. ¿Cuánto me da? 24. Y el último es, ¿no es cierto? En el total era 36 menos 1, ¿no? 27. Los cuadrados medios ya saben ustedes, ¿no es cierto? Ya saben cómo calcular, ¿no es cierto? 3.000 dividido para 2, 2.000 dividido para 3, 500 dividido para 6 y 689 para 24. Ahí tengo los valores del cuadrado medio. Y el valor de FO, ¿cómo lo obtengo? ¿No es cierto? 1.500 dividido para 28, 708 dividido para 28, tengo 24, y 94 dividido para 28, tengo 3.23. Ahora, yo necesito irme a las tablas. Para comparar la velocidad, tengo que irme a la tabla de Fisher con 2 y 24. Para comparar la profundidad, tengo que irme con 3 y 24. Y para la A por B, la velocidad con la profundidad, tengo que irme con 6 y 24. Por favor, denme esos valores viendo en la tabla. Dos y 3 sería 9,55. A ver, el 2 y 24 es 2 y 24. 2 y 24. Ojo, el Fisher con 005 y 2. Es 40. A ver, vamos. 3.40. A ver, me van ratificando, a ver. Fisher, Sí, con 2 y 24, ¿cuánto? 340. 340. Con 3 y 24. 301. 301. Y con 6 y 24, 251. 251. Entonces, vamos al primero. ¿Dónde estaría el valor de 55? Mira. Mayor en zona de rechazo o de aceptación. De acuerdo, comparado con 3, 4. De rechazo. Mira, que el valor De de 3 se rechazo. ve en rechazo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la velocidad sí Es afecta, diferente. la velocidad afecta el acabado. 24.66, ¿es mayor que 301? Sí. Sí, entonces igual, la profundidad está afectando el acabado de esa pieza. Y por último, 323 es mayor que 251.
Perdón, 251 es mayor que 323. ¿No es cierto? Ah, no, aquí tenemos, perdón. Sí, Perdón, el valor sí, estamos acá. Aquí es 251. 323 son igual, ¿no es cierto?, de rechazo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Mira, nuestra prueba de ANOVA de 2 factores nos indica que la velocidad afecta el acabado, la profundidad también, y la combinación de velocidad con profundidad también afecta el acabado. ¿Ok? no, Entonces, ahí concluye. Mira, aquí tengo los valores de P que me corroboran lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, mira la diferencia entonces que nosotros tenemos respecto a el diseño que vimos de bloques. ¿Ok? Entonces, es importante respecto a esto. Listo, el análisis de resultados, ¿no es cierto? Yo les decía, mira, la velocidad podemos tomar en cuenta respecto a esto. Aquí está la velocidad y aquí están las profundidades, 3 velocidades, y graficamos los valores del acabado que nosotros tenemos, mira. Entonces, ¿qué podemos ver, no es cierto? Aquí prácticamente en la parte gráfica, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto? A mayor velocidad, ¿no es cierto? Y a mayor profundidad, mira, el acabado sí afecta el rendimiento, mira, desde 66 del rendimiento hasta 166. Entonces observamos, ¿no es cierto?, que sí, aquí, ¿qué nos interesa? Minimizar, ¿no es cierto?, minimizar que el acabado sea, que no haya se elimine mucho material, entonces tenemos la tendencia a que a mayor velocidad y profundidad hay peores acabados. Eso es lo que nosotros podemos determinar respecto a eso. Sí, es una relación, un análisis de resultados que podemos ver respecto a esto. Ok, aquí también, mira, ya puedo hacer comparación de medias, comparación de velocidades. Como ven, eran 4 profundidades, tengo 12 y puedo utilizar aquí en este caso el LCD. Mira, y puedo ver si las profundidades son diferentes, ya que eso nos dijo el ANOVA. Y en el caso de la velocidad, como son 3 factores, son 6 elementos que puedo ver. Puedes utilizar Tukey, lo mismo, estos procedimientos que nosotros vimos respecto a eso. Ok, entonces puedes utilizar tus valores y hacer la comparación. También puedes utilizar, ¿no es cierto?, los elementos gráficos. Aquí, miren, la diferencia entre velocidad y profundidad, como vemos claramente, mira, ¿no es cierto?, hay, mira, entre A, B y C, la velocidad son bien diferentes. Aquí tal vez hay alguno entre estos elementos que quizás tengamos alguna duda, pero podemos ir viendo respecto a eso. Y aquí nosotros tenemos la interacción, que en este caso, ¿no es cierto?, nos ayuda a determinar, ¿no es cierto?, que existe una interacción positiva respecto a estos elementos. Ok, también podemos nosotros hacer el análisis, ¿no es cierto?, de los factores, entonces, intermedios, justo respecto a eso. Entonces, podemos hacer el análisis respecto a la comparación entre varios factores. Entonces, para eso utilizamos, ¿no es cierto?, igual pruebas como el LCD respecto a los elementos, a los tratamientos que nosotros estamos. Entonces, hay un ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo comparar si este tratamiento de 0.15 con 0.20 es diferente al de 0.21 con 0.20. Entonces, aquí ya es una forma diferente que lo pueden, si es el caso, utilizar respecto a eso. Sí, esto va más como una indicación general. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Mira, puedo hacer un gráfico que ya tiene que ver, ¿no es cierto? Es velocidad, aquí, ¿no? Dentro, velocidad, eh, profundidad, y tiene que ver con el acabado. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros ya hagamos pruebas oportunas. Y lo mismo, mira, finalmente, ¿no es cierto? Podemos ir viendo, mira, aquí está hecha la gráfica de varianzas, que podemos ver, ¿no? Mira, en realidad podemos ver que del gráfico yo puedo determinar que no es forma de embudo, por lo tanto, no hay varianza.
Y mira, la gráfica de la normalidad de los residuos, también puedo decir que se cumple la normalidad en estos residuos. Y les pregunto, ¿por qué no puedo determinar la prueba de independencia aquí? ¿Por qué no pude hacer? Pregunta de examen. ¿Por qué no pude haber hecho esto? A ver, pregunta de examen. ¿Por qué no pude haber hecho el supuesto de independencia en este ejercicio que acabamos de terminar? Porque algunos datos siguen una tendencia. Sí, eso es la independencia, ¿no es cierto? Cuando hay, ya vimos, ¿no es cierto? Cuando hay una, justo terminamos la clase anterior, cuando hay algo, ¿no es cierto? Hay un comportamiento, un patrón que parece que tú hay un comportamiento común, es eso. Pero ¿qué necesito yo para determinar la independencia? Que no hay en este ejercicio. Entonces, vayan viendo, ¿no es cierto? Este ejercicio empezó así. Ya puedo hacer todos los cálculos que ustedes quieran, puedo hacer el análisis de ANOVA que ya tienen, pueden hacer una consideración, pueden ver un efecto también respecto a eso. ¿Y qué no hay en el ejercicio? Para yo determinar independencia, ¿qué tenía que ver? Que los datos sean ¿qué? Aleatorios. Aleatorios. Entonces, la independencia no la verificamos por no tener el orden. Debería tener un orden de corrida para ir determinando. Ok, entonces, miren, hemos visto a lo largo, ¿no? De este semestre, hemos visto a lo largo, desde la planificación, hemos visto desde la planificación de un experimento. Hemos visto, ¿no es cierto?, una parte de la metodología del diseño experimental también, ¿no es cierto?, cómo elaborar, cómo ver. Hemos visto las primeras pruebas, ¿no es cierto?, el trabajo con un solo factor, con dos factores, la prueba de hipótesis respecto a eso, y también el uso de intervalos de confianza. Hemos entrado al diseño experimental y hemos visto 5 diseños, ¿no? Sí, bueno, sí, 4 diseños, no, 5 diseños. El diseño completamente al azar, que es de un solo factor. El diseño de bloques, que tienen un factor y un bloque. Diseño cuadro-latino, diseño greco-latino y un diseño factorial de 2. Claro, podemos ahí sí, mira, ya tienen la idea de hacer 3, 4, ¿no es cierto? Que ustedes ven que se vuelve más complejo. Y quizás el análisis matemático se requiera un modelo, una computadora mucho más potente. ¿Por qué? Porque tiene que ir con base a todos los datos, ir trabajando en todas las relaciones que nosotros tenemos. Como ven, una vez que determina la ANOVA que hay diferencia entre los datos, tenemos que determinar, ¿no es cierto?, cuáles son estas pruebas para determinar la diferencia entre medios. Y hay pruebas gráficas, como el gráfico de caja y bigotes, y hay pruebas analíticas como el método LSD. Una vez que eso, ¿no es cierto?, esas decía que son pruebas a posteriori de la NOVA. A priori son la verificación de supuestos, como la varianza constante, la normalidad y la independencia. Sí, hay algunas cuestiones importantes que tienen que ver, algunos cambios en los modelos, que cuando ya ustedes vayan a la realidad, vayan a los estudios, a hacer sus investigaciones o en su trabajo que necesiten hacer en eso. Entonces, necesitarán. Yo creo que a lo largo de este semestre, bueno, hemos tenido algunos cortes por Navidad, por ahí unos permisos. Sí, bueno, creo que en estas últimas clases hemos corrido un poco, sí, pero yo creo que era importante revisar todos los temas. Pero yo creo que
Hemos ido revisando a detalle, yo les he dado las clases con anticipación, especialmente tercer parcial, para que ustedes revisen y lo vean y tomen en cuenta. Como vemos, los cálculos son aritméticos, no requieren ni ecuaciones, ni integrales, ni nada, ni límites, ni derivadas, sino en realidad son algo nuevo. Creo que ya tienen claro, ¿no? Respecto a eso. Ahora, ¿qué nos queda, no? Nos queda ya ir culminando, van a presentar un trabajo de investigación, si me gusta, porque en realidad ahí van aplicando y van viendo algunos detalles, especialmente el desarrollo del experimento, que creo que es una habilidad importante para ir viendo, ¿no? Han ido midiendo algunos especímenes, han ido definiendo algunos elementos, han ido revisando, manipulando. Sí, ahí les he dejado a ustedes que cada uno maneje. Eso yo creo que es más importante porque van viendo habilidades, detalles respecto a lo que es la teoría del diseño y lo que voy haciendo en la realidad. Ahora ese experimento ya lo utilizaron respecto al experimento, ya lo analizaron, tuvieron datos y lo hacen el análisis estadístico respectivo. Como ven, hemos hecho vano, pero yo les decía que es importante ver cuál es el efecto de cómo salen los datos, porque a veces, listo, yo pongo 3 datos en la computadora, pero no entiendo ni qué es, ni los gráficos, ni qué es, ni qué. Entonces aquí quizás la elaboración manual les ha ayudado a ir tomando en cuenta de dónde son los factores, para qué se utilizan, cómo son, de dónde vienen los datos, cómo se manejan los datos, para tener una idea respecto a eso. Entonces, me parece que era importante respecto a estos elementos. Entonces, hemos visto, sí, pruebas analíticas, también para la varianza, para la normalidad, para la independencia. Luego de eso, pruebas que tampoco son complicadas, una muy larga. Yo les decía, si la evaluación tengo que hacerlo, ustedes tienen que ir preparándose, tienen que traer, pueden hacer sus tablitas, pueden hacer sus procedimientos, pero para el examen, por favor, me traen grapado, yo quiero grapado respecto a eso, me entregan grapado sí, yo el rato quizás me mueva un poquito en el examen y diga, a ver, préstame tus tablitas, no quiero ver ejercicios resueltos. Eso es lo que si veo algún ejercicio resuelto, ahí yo ya, lastimosamente, o te bajaré algo de puntos o te suspenderé el examen. Ok, quiero procedimientos, les decía como en la escuela, paso 1, paso 2, para ustedes mismos que sepan tomar en cuenta respecto a eso. Pero lo más importante es las decisiones que nos dan los modelos a nosotros para ver qué entiendo como una ANOVA, cuál es mi idea, cuáles son las decisiones, qué hago como un TUCE, qué es lo que me da de decisión, qué es lo que pasa, por qué tengo que hacer una varianza constante, por qué los datos tienen que ser normales, por qué tiene que haber aleatorización. Son los elementos que creo que ustedes tienen que saber. Como ven, hemos visto algo del diseño experimental, son 64 horas. Ya les decía que en otras universidades hay diseño 1, diseño 2, hay para otros elementos que nosotros. Pero yo creo que ustedes han de haber visto los artículos, muchos hacen con DCA, con el más básico, ¿no es cierto? Completamente al azar. Algunos también han de haber leído que hay cuadro latino, grecolatino, hay otros factoriales que les decía que los investigadores ya le dicen, este sí es un experimento mucho más válido. ¿Sí? Entonces, es importante, entonces yo creo que les he dado, ¿no es cierto? Creo que las herramientas suficientes como para en un futuro enfrentarse a un problema de investigación y de experimentación y de diseño de experimentos, tengan las ideas básicas como para hacerlo una realidad. Hoy día que están en octavo, ya están muy pronto de salir, están con su trabajo de titulación, y seguro que algún rato, ¿no es cierto?, alguien que trabaje en investigación o alguien que entre a la maestría, ¿no es cierto?, en maestrías tendrán que tomar en cuenta estos datos, estas pruebas estadísticas para trabajar en adelante, ¿no?, para trabajar en problemas de contaminación de su área respecto a eso. Ok. Nos queda como tareas, ¿no es cierto? Bueno, me estoy robando unos minutos, pero creo que el tiempo también que tuvimos ayer de cambiarnos de aula,
Y aquí también que me pidieron por salir que empecemos a las 6:20, son cuestiones, pero 10 minutos no creo que les va a afectar. Que espero que estén ahí, no lo estoy viendo, ¿cierto? Ah, sí, sí están todavía, por lo menos. Sí están aquí escuchando. Entonces, nos queda el martes, sí. Yo creo que el martes tenemos a las 2, vamos a dedicarnos, creo que son 6 grupos, van a presentar su póster. 8 minutos, 5 a 8 minutos rápido. Y les voy a indicar, sí, voy a dar una media horita, una clase del uso del Minitab que yo utilizo. Me gusta más porque es muy similar al SPS, pero el SPS tiene muchas más funciones. Listo, voy a indicarles a trabajar cómo hacer esto, utilizar una computadora, todo lo que hemos visto, la facilidad. Sí, pero eso les digo, necesitaban ustedes estudiar este tipo, ver, porque igual el Minitab pone todas las tablas que quieran, pero muchas veces no saben ni cómo interpretar los datos. Yo lo que me interesa era más interpretar los datos. Y el miércoles vamos a dar la prueba, ya les decía, es posible que la prueba tenga 2 partes, ¿no? Una parte va a ser la parte teórica, unas 8 preguntas, sobre eso me entregan eso y tienen la prueba cada uno. Sí, y la prueba estoy seguro que sí tendré unos 2 tipos de pruebas respecto a eso, pues, para que ustedes saben. La prueba sería a las 6 de la tarde, sí, no sé. Si podemos hacerle más antes, podríamos ver, no sé, si ustedes por ahí tienen un tiempo, pero de acuerdo a la normativa, tiene que ser las pruebas, los exámenes tomados en los horarios que son. Yo iba a tomar, bueno, porque pusimos de acuerdo, pero nos tocaría de hoy en 8 la prueba de 6 de la tarde, si se demoran una hora, y a las 7 saldría. Ok. Preguntas, chicos, antes de despedirme. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? En el chat no veo nada, ni me escriben. Nada. ¿Todo claro? Inge, disculpe, mañana hay tutorías. Mañana tutoría sí podemos hacerle un ratito en la tarde, ¿sí? O yo tengo tutorías mañana, mira, mañana en la mañana no puedo porque tengo algo médico, pero mi tutoría de acuerdo al horario está de 4 a 6 de la tarde. ¿Ok? Ahora, pudiéramos hacer también el lunes, si quieren, el lunes de 9 de la mañana, yo tengo clases de 7 a 9, de 9 me podría quedar una horita. No sé. No sé ustedes, ¿cómo ven? ¿Cuándo quisieran? O podemos hacer el jueves una tutoría virtual. Ejemplo, de 4:30 nos conectamos y los que sigan conectándose podemos hacer. No sé, díganme ustedes lo que les parezca. Yo estoy aquí para ayudarles, ¿no? Como para guiarles en su... Díganme ustedes. Inge, ¿y podría ser presencial a las 4? ¿Mañana? ¿Sí? Sí, Sí. mañana yo tengo clases, sí, hasta las 4 y de ahí listo. Ok, sí. Yo creo que desde las 3:30 porque me pidieron algo, sí, está bien. 4 para las 4 y yo te espero mañana en mi oficina y podemos hacer las tutorías. Ok, los que quieran ir, vayan. ¿Listo? No sé, ahí, ¿algo más? ¿Alguna duda de alguien más? Ah, las tareas, recuérdense, las tareas que quería. Los ejercicios quiero hechos a mano. Solo el encabezonamiento hecho, todo a mano con los cálculos, listo, todo a mano. Todos los cálculos hechos. Si haces el gráfico, también haz con reglita, bien hechito, los gráficos. Ok, entonces, recuerden que un deber es de grupos, ¿no? Creo que hay grupos hasta de 5. Y el otro deber pueden hacer entre 2. Ok, entonces ya entre 2 ya vamos haciendo, bueno, hagamos esto. Listo, es más fácil. Ok, entonces quiero que suban Inge, solo la primera página al aula virtual
solo la primera página del aula virtual y de ahí me entregan todo en hojitas ahí hechos a mano. 5 ejercicios. Dime, Joseph. Dije, del deber que acaba de decir, bueno, en el aula estaba como que máximo 3. ¿Ese al aula virtual solo sube una persona o todos los integrantes deben subir el mismo deber? Puede subir una, listo. Pero que estén los nombres de todos, ¿ok? Para evidenciar, ¿ok? Pero si quieres, mejor suba la misma carátula, cada uno suba su trabajo. Si como son de 2, subes tú y tu amigo que hizo, ¿ok? Ya. Y los trabajos de grupo, sí, el póster, eso sí, pueden subir uno nomás por grupo. Ok, que haya la evidencia de que está ahí. ¿Algo más? Ya, No ya. sé. Listo, chicos. Entonces, bueno, me despido con esto, ¿no? Que siempre se escribir en la última, ¿no? Gracias por su atención también durante el semestre. Ha sido un gusto volver con algunos a trabajar y con los demás. En eso, ustedes están en octavo ya. Suerte en sus exámenes que vienen, en su vida personal y profesional. Ok, listo, chicos. Espero haber aportado algún conocimiento, no solo de experimentos, sino, ¿no es cierto?, que les ayude a ustedes a ser unos buenos profesionales en ambiente y que tengan mucho éxito en eso, ¿no? Siempre trabajando honestamente y sacando adelante. Al principio, ¿no es cierto?, es fuerte, pero después la vida va, ¿no es cierto?, va dando a cada uno, nos va dando, ¿no es cierto?, buenas cosas. Eso es importante. Tener fe, si creen en Dios o en el que ustedes crean, tengan fe, sí es importante respecto a eso. Ok, con esto me despido de ustedes, chicos, ya que esta era la última clase regular, digamos. Bueno, ya la parte del software ya quedaría ahí como una alternativa. Ok, chicos, un abrazo con todos y que les vaya muy bien, ¿ok? Que estén muy bien, ha sido un gusto trabajar este semestre con ustedes. Listo. Siempre aquí me tendrán o me conocerán, como siempre. Si necesitan una ayuda ahí, listo, me llaman y les puedo ayudar respecto a lo que sé un poco de estadística, un poco de investigación, experimentos. Ok, un abrazo chicos y nos veremos en las pruebas. Ok, estudien, sí estudien, eso sí, para sus pruebas y para... Una buena noche chicos, que estén bien. Gracias, dije. Chao, hasta Gracias, Inge. luego.